resistivo y un elemento elástico, ¿sí? En un elemento resistivo va a haber directamente relacionado con lo que es el flujo y la resistencia. Mire que en el dibujo él se va directamente a cómo es la morfología del pulmón. Entonces mire que el flujo y la resistencia va directamente enlazado a toda la parte de la bronquial, ¿sí? Bronquio, bronquiolo primario, secundario, hasta respiratorio, porque ahí no se genera intercambio gaseoso. En cambio, el elemento elástico sí tiene en cuenta todo lo que es la presión transtorácica o intratorácica, que es la que hablamos ahorita, que es la que no nos va a permitir que el alveolo se cierre por completo. ¿Listo? Y eso que tiene en cuenta lo que es el volumen que yo le estoy proporcionando al paciente en una programación normal y la distensibilidad, que es esa capacidad que tiene el pulmón, ¿cierto? De abrir y cerrarse. ¿Qué tiene en cuenta? Esa sería la fórmula si ustedes la preguntan. Presión del ventilador más la presión muscular, porque recordemos que en una inspiración, cuando un paciente está en modo espontáneo, no se tiene en cuenta la ventilación, sino la muscular, porque lo hace solo. Está haciendo una respiración de él. Todo ese Obviamente el de ventilador sí hace algo ahí, por si el paciente no lo hace, ¿cierto? Pero ya se tendría más en cuenta la presión muscular. Por eso es que en una ventilación o en una cuestión del movimiento juntamos las dos presiones, tanto la ventilatoria como la muscular. ¿Listo? Los mismos dos componentes. Si ustedes ponen esto acá o lo ponen aquí, les va a dar completamente lo mismo. Solo es que tienen que tener en cuenta que la parte resistiva va multiplicada, o sea, va proporcional a, y la parte elástica sí va dividida, porque tengo que tener en cuenta cuánto volumen le estoy proporcionando al paciente para que él se abra su cierre. ¿Listo? Y tenemos en cuenta la PIP, ¿para qué? Para reclutar. Para evitar el colapso alveolar. Muy bien. ¿Listo? Sí. ¿Qué me vas a preguntar sobre? Yo. Sí, ahorita que. Ya. ¿Quedó clara la cuestión del movimiento? Sí. Esto, cuando ustedes lo hagan con un paciente normal, van más o menos a mirar cómo está, dependiendo de su distensibilidad y resistencia, cómo está el paciente. Recuerde lo que les dije ahorita de la gráfica. Lo que está dividiendo siempre es diferente a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, si yo tengo la distensibilidad baja, ¿cómo van a estar esas presiones? ¿Listo? Si yo tengo un flujo alto, ¿cómo van a estar las presiones? Altas. ¿Listo? O sea, toda esta parte del numerador siempre va a estar directo a lo que yo estoy buscando. Y él denomina en cualquier fórmula, en la fórmula que ustedes le pongan, que ahorita también vamos a hablar de frecuencia respiratoria, vamos a hablar también de qué pasaría si yo aumento y disminuyo frecuencias, qué pasaría con el tiempo es. ¿Listo? Entonces, cada movimiento. Eso es en China, en Japón, en Colombia, donde sea, eso vale lo mismo. ¿Listo? Bueno, ahora sí, conceptos básicos de la ventilación mecánica. Ellos tienen unos objetivos tanto fisiológicos como clínicos. Los fisiológicos son soporte o regulación del intercambio gaseoso, aumenta o mejora la ventilación pulmonar y disminuye el trabajo respiratorio. Y los clínicos es que revierte la hipoxemia, que ¿qué es hipoxemia? Disminución de hielo en la sangre. Hipoxia. En los tejidos. Eso tiene que tener muy claro, ¿ves? Disminuir el distrés respiratorio, permitir la sedación, disminuir y prevenir atelectasias y estabilizar la pared del tórax. Eso sí lo tenían ustedes también claro, ¿no? Déjame más gráfico, por favor. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de entrega. Existen tres mecanismos de entrega que son muy diferentes a las variables de fase. ¿Listo? Para que no vayan a confundir con eso. Una cosa son mecanismos de entrega y otra cosa son variables de fase. ¿Listo? Que eso sí lo tenemos en cuenta siempre nosotros. Pero los mecanismos de entrega es más que todo como la parte fisiológica del ventilador respecto al paciente. Los mecanismos de entrega tenemos tres mecanismos: insuflación, meseta y deflación. ¿Qué es la insuflación? Una inspiración, ¿cierto? Que es la cantidad de presión que yo le voy a dar al ventilador, que le voy a decir, ventilador, por favor, y me le da tanta presión a este paciente para que el pulmón se expanda.
Eso es insuflación. ¿Que va relacionada con qué? Con el volumen que yo le estoy proponiendo al paciente. Meseta, hagan de cuenta que ustedes le están haciendo una pausa inspiratoria al pulmón, pero solamente con un sentido, que se redistribuya todo ese flujo que yo le estoy dando al paciente en zonas menos aireadas, ¿sí? Y la deflación es la expulsión de ese aire que yo le proporciono al paciente. O sea, eso prácticamente ¿qué sería? Fisiología respiratoria. ¿Me explica, por favor? Pero sería con términos de ventilación mecánica. Sería insuflación en la entrada del aire, meseta, es que yo hago como si fuera una pausa inspiratoria, o recuerden que en ventilación, no sé si ya la han visto, hay algo que nosotros hacemos que se llama presión meseta, presión plató, ¿sí? Que es una meseta que lo que yo hago es que hago de cuenta que yo le doy al paciente sin respirar un ratico, 5 segunditos, ¿para qué? Para que se distribuya, ¿sí? Pero la presión meseta, que ahorita hablamos de la plató en general, que ya es otra cosa completamente diferente, que nos sirve también para protección pulmonar. Y la deflación, que es la expulsión del aire. ¿Listo? Eso es mecanismo de entrega. Pero para nosotros es súper importante y ustedes tienen que tener muy claro esto, que son las variables de fase. Las variables de fase, existen 3 variables de fase. Una, lo pueden encontrar, inicio, trigger, disparo, gatillo, eso tiene infinidad de nombres. ¿Listo? Pero es lo mismo. 2, que es el límite, que ahora vamos a hacer un dibujito con esto para que lo entiendan mucho más fácil. Y 3, el ciclado. ¿Listo? Cuando quieran, nos damos un descanso. No, Sí. todavía no. Ah, bueno, me dice. Listo, entonces, para el inicio del trigger o disparo tenemos que tener en cuenta quién lo va a iniciar. Uno, el paciente. Todo eso va estipulado, ¿por qué? Por tiempo. ¿Cómo así? Si yo tengo un paciente que está controlado por el ventilador, yo inicio el disparo o inicio la respiración dependiendo del tiempo que yo le programe, o sea, frecuencias respiratorias. ¿Listo? ¿No me entendieron? No. ¿El inicio qué es? Una expiración, ¿cierto? Terminé de expirar, vuelvo otra vez a expirar, eso es un inicio, ¿cierto? O sea, esto. Esto es el inicio, ¿cierto? Hablando pues de gráficas de ventilación mecánica. Ese sería el inicio de la respiración. El paciente lo está haciendo ¿cómo? Por frecuencias respiratorias, que son las frecuencias que yo le proporciono al paciente y le digo, ventilador, hágame el favor y me le da 12 respiraciones por minuto del paciente. ¿Sí? Ese inicio de disparo es el que me está iniciando el ventilador, que me lo está organizando, me lo está iniciando es por tiempo, o sea, frecuencia respiratoria. Esa respiración, ese ciclo respiratorio que tú dices, ¿se da inicio en la INS o en la ES? Siempre. Cuando se inicia en la ES. O sea, siempre ese inicio de disparo va finalizando la expiración para iniciar una inspiración. ¿Listo? Muy bien. Pero siempre las del ventilador. No, ya vamos para acá. Ah, ok. Listo. Entonces, si lo hace el ventilador, sería esto, ¿cierto? Por tiempo. 2, si lo hace el paciente. El paciente lo va a hacer por 2 cosas. Una, si lo programamos nosotros por flujo o si lo programamos por presión, que ya vamos a hablar así ahorita de la sensibilidad, que eso es lo que se llama. Pero en gráficas, ustedes siempre van a ver cuando estén ventilando un paciente que cuando está, esto sería un modo controlado. El paciente, el ventilador está haciendo todo, ¿listo? Eso ya sería un modo asistido controlado, ¿listo? ¿Qué es lo que va a pasar o qué se va a diferenciar? Hay una sola cosa que se diferencia de esto a esto. ¿Qué sería? ¿Qué piensan ustedes si lo han visto? Pero El entre. paciente hace parte. Ajá, pero ¿saben cómo se ve un ventilador? No. Ustedes van a ver la gráfica completamente igual, solamente se va a diferenciar en esto. Queda como la aleta de tiburón. No, la De letra la del tiburón es la mosquita. morfología De del la- modo que yo estoy programando en presión. Pero lo que va a diferenciar, cuando ustedes ven un paciente que está asistido, que usted no, o sea, digamos, yo le pregunto a usted, Manuela, no se llama Manuela que tiene acá. Nada. Usted solo con ver el ventilador, dígame si el paciente está en controlado o en asistido controlado. O sea, en controlado me lo está iniciando el ventilador y en asistido controlado me lo está iniciando el paciente. ¿Cómo determinaría yo eso? Viendo la gráfica.
Si yo veo esta sensibilización o esta A sensibilidad, la sensibilidad de la esto piel. es un paciente. ¿Listo? Por la cuñita abajo. Por la cuñita. Siempre ustedes van a ir a un ventilador y van a encontrar esa cuñita, que ya lo vamos a ver gráfica en el computador. Siempre que ustedes vean estas cuñitas, todo eso es del paciente. ¿Listo? Cuando lo vean lineal, constante, esto es ventilador. ¿Listo? Que como yo programo esto, yo esto lo programo por la frecuencia respiratoria cuando lo está haciendo el ventilador, y esto lo programo Con flujo. pues. con la sensibilidad que yo le programé al paciente, que tenemos dos tipos de programación: flujo o presión, que ya ahorita vamos a ver cada uno de los parámetros. ¿Listo? Eso sería como las variables de fase, pero para que me entiendan más. Y la tercera, que es la neural, que es ya un modo o un inicio Se me lo hemos visto. que directamente. Lo está dibujando. Ah, Tómele foto. Entonces, el del ventilador es el controlado y el del paciente es el Ya sí nos había dicho que lo que diferenciaba un controlado pues solo a un controlado asistido es la sensibilidad, eso sí nos lo dijo ella. que ahorita vamos a ver cada parámetro en sí. ¿Listo? Ya puede, por favor. Ya. Listo. Si ustedes dibujan, créanme que es mucho más fácil para ustedes entender gráficas, porque ventilación no solamente es parámetros, sino también identificar gráficas. Si ustedes no saben identificar gráficas, pueden hasta programar un ventilador. Listo, igual ahorita. Pues porque yo también, pues, yo tengo gráficas en mi mente, pero como no las han visto, no las quiero enredar con eso. Ay, no. Si algo después, pues. Si algo al final del semestre, otra asesoría, acá nos volvemos a ver. Y neural, que ya es un tipo de pacientes que tienen problemas neurológicos, que ya es completamente diferente la ventilación y se Esa no utilizan la hemos visto. ventilaciones, pero en diferentes modos. ¿Listo? Esa no te la veo. Es igual tampoco no lo veo. Pues yo estuve en neuro, que allá la cosa y se ventilan normal. Pues eso no. Igual, sino que es porque eso solamente se maneja en un modo que se llama NAVA. No lo han escuchado, bueno, no han ido todavía a modos avanzados. Pero es un modo que se ventila, que se llama NAVA, que es una ventilación neurológica. ¿Listo? Límite. Pero específicamente se ve como normal, así como Es se un, ve con el es un paciente. parámetro en particular. Sí, solamente que obviamente ahí todo lo va a hacer el paciente, el ventilador, porque el paciente No está haciendo nada. no tiene control de la respiración, el paciente no es capaz Ahí sí lo de veo. decirle cómo respire pues mínimo, porque el paciente no hace nada, todo lo hace el ventilador, absolutamente todo. Entonces, ese tipo de pacientes, para estudiarlos es muy difícil. Se van desde que están bien. Listo, entonces, esta es una gráfica de presión-tiempo que ustedes deben de reconocer que ahorita hablamos de cada una. Cuando es una gráfica presión-tiempo, cuando es una gráfica volumen-tiempo y cuando es una gráfica de flujo-tiempo. ¿Listo? Porque el ventilador también se los dice, pero ustedes, si ustedes no tienen que entrar al cubículo para hacer la presión, porque el ventilador obviamente les va a decir, pero ustedes de afuera también pueden terminar aprendiéndose la morfología de las gráficas. Entonces tenemos el inicio, ¿sí o qué? Eso sería el inicio. Si el inicio va ligado a qué? A la inspiración. ¿Listo? Tenemos un límite, que es el límite, ¿me lo da quién? Puede darme el ventilador por presión o por volumen. ¿Cómo así? Por presión, cuando yo lo estoy ventilando por presión, que yo le digo, ventilador, hágame el favor y me le da 15 centímetros de agua a este paciente, ¿cierto? Ahí yo estoy haciendo un límite de presiones. ¿Por qué? Porque si yo no programo límites en presiones, entonces yo lo que hago es que el ventilador, ¿el que va a hacer? Ventila como un hijo de madre, pero no tengo en cuenta una presión estándar para ese paciente. Ahorita hablamos también de cómo se programan parámetros por presión. ¿Listo? Y cuando es por volumen, es cuando yo digo al ventilador, démele 500 de volumen a ese paciente. El ventilador que va a hacer solamente le va a dar 500 de volumen. Por eso es un límite. ¿Listo? Que se va a ver reflejado acá, en la parte de arriba. ¿Sí? Claro. Y el ciclado, que es la final, pues como terminando la expiración, que también se va a ver reflejado por el ventilador en tiempo, que sería por qué parámetro en particular, por el tiempo expiratorio. ¿Listo? Yo le programo el ventilador en tiempo expiratorio para que me termine la expiración y empiece un nuevo ciclo. Y si es el paciente, ya directamente por flujo, porque ya es el paciente que está botando todo el aire que tenía para volver a iniciar otra respiración. Queda claro las tres variables de fase: inicio, trigger o disparo,
tenemos que tener en cuenta quién la hace, si el ventilador o el paciente. Límites, si estamos limitando por presión o por volumen. Y el ciclado, si lo hace el ventilador por tiempos expiratorios o por la misma frecuencia respiratoria, porque la frecuencia respiratoria tiene un tiempo cierto estimado, o pues si es el paciente, porque ya es en espontáneo, que es el flujo, que el bote. Listo. Muy bien. Tipos de respiración en la ventilación mecánica. Mira, acá están los mismos dibujos. Entonces tenemos 3 tipos de respiración. Según la teoría hay 4, pero uno normalmente siempre utiliza 3 porque el cuarto siempre está unido a uno de ellos. Tenemos el primero, que es el mandatorio. ¿Listo? ¿Qué significa mandatorio? Que el ventilador lo está haciendo todo. Es el paciente que está, no en una cirugía, sino que es un paciente que tiene problemas neurológicos, es un paciente de accidente automovilístico, sí. El paciente en el momento, pues no, o sea, él no tiene cómo, él está inconsciente por completo. Primero está sedado hasta la conciencia. Entonces, obviamente el ventilador tiene que hacer todo. Entonces vamos a trabajar las mismas 3. ¿Quién lo inicia, quién lo limita y quién lo cicla? ¿Listo? Lo va a iniciar el ventilador. ¿Cómo vamos a ver? Miren, ven la coma. El descenso de la sensibilidad, no. O sea que esto me lo está haciendo El ventilador. ¿Me lo va a limitar el ventilador? Sí, porque el ventilador es el que está haciendo toda la respiración completa, o sea que el ventilador lo está haciendo o por presión o por volumen, dependiendo de yo cómo lo programé. ¿Listo? Y lo cicla el ventilador también por los tiempos expiratorios o por la frecuencia respiratoria. ¿Listo? En esa nos están mostrando que por volumen siempre va a ser un yaguy, pues, o sea, así lo estoy interpretando yo con Es que en volumen esa la morfología, gráfica es como una hablamos de gráficas, montañita. porque anteriormente, cuando hablamos de gráficas por presión o por volumen, tiene una morfología que uno llama. Y en aleta volumen se ve tiburón o como cuadrada. una montañita. ¿Listo? Ah, bueno. Bueno, eso es para que entiendan los tipos de la respiración, que son 3. Entonces ya saben, cuando ustedes le hablan de mandatorio, es todo lo hace el ventilador, o sea, inicia el ventilador, limita el ventilador y cicla el ventilador. ¿Listo? Asistido controlado, vamos para la de allá. Asistido controlado